bendiciones para todos. Pues bueno, qué humildes nos sentimos de esa presentación tan linda, James. Mile, gracias por recibirnos, y a todo el equipo pastoral también, que hemos conocido a cada uno y hemos tenido un tiempo de conversación y de comunión con ellos. Honestamente nos sentimos tan parte de esta comunidad. Es hermoso sentirnos tan cerca estando tan lejos. Estábamos viendo que ustedes están más cerca de Ciudad de México que lo que mi familia y yo estamos de Ciudad de México. Es decir, Costa Rica está más cerca de la ciudad que Tijuana. Estamos a un vuelo de 2 horas y media de Ciudad de México, y nosotros estamos a un vuelo de 3 horas y 10 minutos hasta nuestra casa. Entonces, pues ustedes que están más cerca de la familia de México, salúdenmelos cuando los vean, por favor, que de hecho es la próxima semana, viene mi pastor. Estamos encantados de estar acá, estamos encantados con su país, con su cultura, con su gente, con el clima loco, la comida deliciosa, pero sobre todo la gente, las familias. Nos sentimos en casa con una calidez realmente excepcional. Y aquí en Semilla nos sentimos así, parte de la celebración. Nos gozamos con ustedes por 10 años de la fidelidad de Dios. La iglesia de Santa Mónica cumplió, de Semilla Vaz, Semilla Santa Mónica, son unas iglesias de México donde estuvimos sirviendo, cumplieron 15 años el año pasado. Y es muy bello ver pues esa gracia que Dios nos concede de ser testigos. Platicaba con el pastor Daniel que somos solamente espectadores en primera fila de lo que Dios hace. Honestamente, nosotros solamente somos testigos de la obra de Dios, y Él en su misericordia nos ha dado el privilegio de ser parte, y a veces más que ayudar, estorbamos. Dicen en México, más ayuda el que no estorba, le decimos a veces. Así me decía mi mamá, pero mi mamá no está aquí, entonces no puedo decir algunas cosas de ella. Nada, la amo mucho. Pero sí nos decía a veces así como que... Y a veces me siento así en la obra de Dios, ¿no? Como que más de lo que nosotros pudiéramos aportar a la expansión del reino, a veces estorbamos, pero Dios es tan amoroso con nosotros que nos permite ser partícipes. Dios tendría elementos y métodos mucho más eficaces para expandir su reino y glorificar su nombre que nosotros, pero ha elegido que nosotros seamos parte de eso. Y eso es un privilegio. Lo vil y lo menospreciado, en mi caso lo menos pesado, escogió Dios, ¿no? Y lo vil. Entonces por eso decimos cuando llegan a Semilla, bienvenidos, estamos para ser viles. Estamos para ser viles. Ok. Cuando hago así, es como no me estoy desinflando, es como una señal de que fue un mal chiste. Ok, entonces nada más les pongo en advertencia para que sepan qué onda, como decimos en México. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bendecidos de celebrar 10 años? Yo estoy muy contento de ser parte de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias para que no siga yo diciendo cosas que no debo decir. Abramos nuestras Biblias en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Vamos a estar... la semana pasada estuvieron en Marcos 5, ¿verdad? No fue que me puse de acuerdo con el pastor Ricardo, ni mucho menos. El pastor James tampoco me comentó mucho de la enseñanza, pero este texto siempre es un texto al que yo vuelvo seguido, y es un texto que está en mi corazón, y es un texto que considero que es central para nuestra vida, porque contiene principios y verdades fundamentales para nuestro caminar con Dios. Y en un tiempo como hoy, en una fecha como hoy, donde celebramos y recordamos la gracia de Dios acompañándonos en medio de esta travesía, yo quisiera poder ir al texto y observar algunas anclas que en la palabra de Dios encontramos, puesto que los discípulos estuvieron también en una travesía, y todos estamos en una travesía, en un tiempo, en un proceso, en un momento, a través de un camino, de una dirección que estamos llevando. En este caso, los discípulos están en un lado del mar de Galilea, es como un lago, y van a cruzar hacia el otro lado, a la región de los Gadarenos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los Gadarenos? La semana pasada hablamos de estos
esta situación que sucede con el ex endemoniado gadareno, que al final, siendo restaurado por Jesús, es enviado para anunciar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él y cómo ha tenido el Señor misericordia. Pero antes de llegar a esta región de Gadara, ellos terminan una jornada de servicio en donde el Señor Jesús, juntando a sus discípulos, les da la instrucción de subir a la barca y pasar al otro lado. Vamos a leer el texto, versos 35 al 41, y después oramos y comenzamos. ¿Les parece bien? Dice así Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si me acompañan en una palabra de oración. Dios, la libertad de abrir tu palabra es un privilegio que no queremos dar por sentado, Señor. Pensar que estás obligado a bendecirnos de esta manera es un privilegio, Señor. Es un gozo y es una libertad que tenemos, que muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo no tienen. Y por ello estamos muy agradecidos y también dispuestos en mente, en alma, en corazón, en nuestro espíritu, a recibir e inquirir de ti lo que solo tú puedes darnos esta mañana. Utiliza tu palabra como esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, Señor. Así oramos y te damos gracias por tu bendición. Eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta porción, como les decía, vemos y leímos el relato de una travesía especial para los discípulos, ya que en esa travesía, como leímos, se encuentran con una enorme prueba. Y bueno, hablando de travesías, como les dije, todos estamos en un proceso, en una travesía, ya sea en un tema laboral, en un tema quizá en nuestra familia, como nación o como ministerio. Ahora llevan 10 años en este caminar. Me gusta cuando la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Que estamos caminando y transitando un camino que, aunque a veces parece un camino de valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infunden aliento. Y hay una jornada, hay un proceso, hay un caminar y hay diversas situaciones. Y me gusta observar en este texto, y yo quiero compartir esta mañana o tardes ya, como dicen, tardes ya. 4 anclas en nuestra travesía, 4 verdades fundamentales que nos pueden ayudar a poder tener perspectiva en medio del proceso que sea que tú y yo estemos viviendo. Más aún cuando vienen tormentas, dificultades y tempestades. Un poquito del contexto, otra vez. Para este momento del relato, los discípulos ya habían caminado con Jesús un buen tiempo. Le habían visto enseñando la palabra, como nunca habían escuchado a alguien enseñar, con una autoridad que nadie tenía. Le habían visto hacer milagros, hacer sanidades, desde curar una persona con fiebre, hasta sanar a una persona con lepra. Y en esos casos, lo que los discípulos habían visto era la obra de Jesús en la vida de terceros. En ese momento todavía no habían ellos, probablemente, o no así, no se habían encontrado aún en una situación donde quienes necesitaban a Jesús urgentemente eran ellos, no tanto otras personas. Y quizás sí te ha pasado también, que has visto a Jesús obrar en la vida de terceros. Has escuchado la obra de Dios en la vida de familiares, de gente cercana, de amigos,
pero de pronto algo sucede en tu propia vida que es una situación, alguna circunstancia en donde te toca a ti verlo de una forma personal y algo pasa en tu familia, en tu contexto, en tus emociones quizá, en donde vas a necesitar tú personalmente de la obra de Jesús en ese punto de tu vida. ¿Me explico? Y esto es lo que va a pasar con estos discípulos, que le han visto actuar en otros, pero aquí les toca a ellos, de una manera personal, observar el poder de Jesús en medio de esta circunstancia y de esta prueba. El poder de Jesús en medio de la prueba. Varias de las cosas que vamos a mencionar son con la letra P. ¿Por qué con P? Pues porque sí, ¿no? Pues no más. Y nos va a ayudar a retener quizá un poquito más la idea, un poco de predicación expositiva. Y Jesús va a tratar algo con sus discípulos. La prueba llega a sus propias vidas, es algo personal para ellos. Y lo primero que observamos en este pasaje es a Jesús, verso 35, si me acompañan, haciendo una invitación. Y aquel día llega la noche y Jesús les dice algo. ¿Me ayudan a observar el texto? ¿Qué les dice? ¿Cómo dice que les dijo? ¿No? ¿Cómo dice que les dijo? Pasemos, ahí está con P, mira también. Pasemos, ahí está. Pues, ¿por qué no? Pasemos al otro lado, ¿no? Padrísimo. Pasemos al otro lado. Y se suben a la barca y van en la barca, en el lago, y van a pasar a la otra orilla. Pero, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Ya le voy a quitar eso porque si no voy a estar distraído toda la enseñanza. Que se levanta una gran tempestad de viento. Dice el verso 37 que estando en esa travesía, una gran tempestad de viento echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y tempestad también tiene este sentido de un torbellino, que es una tormenta marina con vientos de fuerza extraordinaria. Y ojo, porque ¿recuerdas entre los discípulos que están enfrentando esta prueba? ¿Qué profesión tenían algunos de ellos? Es con P también. Pescadores. Eran pescadores y eran 4 de ellos pescadores experimentados, quienes estaban seguramente acostumbrados a enfrentarse con complicaciones en el mar. Pero en esta escena los vemos en un nivel de prueba y de complicación por mucho superior, de tal manera que están pensando que están a punto de morir, ya que la tormenta era tan grande, como leímos en verso 37, que echaba las olas en la barca y ésta ya se anegaba. Entonces, no era una tormenta común o algo que ellos conocieran, sino que sobrepasaba lo que estos pescadores podían hacer y conocían para controlar la barca, y pensaron que se iban a ahogar. En eso me quedo pensando, ¿no será que hay algo en común con nosotros, quienes nos parecemos a estos discípulos pescadores, puesto que quizá en el mar de nuestra vida, en medio de nuestra travesía, nos ha pasado que creemos que tenemos experiencia y conocimiento y las cosas bajo control, expertos en asuntos que pudieran presentarse en nuestras vidas, ¿no? Pero de repente llega una tormenta intensa, una situación que de plano nos sobrepasa por completo, y de repente toda nuestra experiencia, toda nuestra confianza, todas nuestras habilidades, nuestro conocimiento resulta completamente inútil porque la tormenta es demasiado grande. ¿Te ha pasado que te sientes así, que de plano dices, ¿por qué, Dios mío? Ayúdame. Me acordé de un video que había hace mucho en YouTube que era muy chistoso, de las Torres Gemelas, pero es otra cosa. Y no sabes ni para dónde voltear, ¿no? Y te sientes, como dice el pastor Heriberto, más perdido que Adán en el Día de las Madres, ¿no? Yo digo, bueno, más perdido que Adán en el Día de los Abuelos. Todavía estás peor, ¿no? Y toda tu experiencia y toda tu habilidad no te sirven. Si ese es tu caso,
te has visto así o te ves así, no quiero ser pesimista, pero te aseguro que algún día te vas a sentir así porque es parte de la vida. Estamos en un mundo, en una travesía, en un mar donde inevitablemente va a haber tormentas y el clima cambia y ustedes saben de eso, ¿verdad? Y lo vimos hoy. En Tijuana es un poco igual. Dicen que si no te gusta el clima de Tijuana, regresa en 5 minutos, ¿no? Pero en medio de eso hay 4 anclas. Yo no sé qué desayuné hoy. ¿Con P? Payaso. Desayuné paleta payaso. Aquí no hay paleta payaso, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Qué les estaba diciendo? No sé, pero qué bendición. 4 anclas en medio de esas pruebas y dificultades que tú y yo enfrentamos. Dios nos ha dado de dónde agarrarnos, como decimos en México. Dios nos ha dado anclas firmes que este texto presenta y son muy sencillas. Honestamente, lo de hoy lo siento más como un devocional que como una predicación poderosa, que como una palabra de poder. Es algo que simplemente quisiera que meditáramos de una manera sencilla, que sé que nos va a bendecir, porque en mi caso yo vuelvo a esto y la travesía en la que nos encontramos, mi familia y yo estamos en esta transición, en esta travesía hacia lo que Dios tiene en Tijuana. Estuvimos viviendo por 13 años en Ciudad de México, perdón, no, 35, pero sirviendo, quise decir, no viviendo, sirviendo en las iglesias de México por 13 años. Y Dios nos tiene hace 1 año y medio en Tijuana y ha sido un reto, nueva ciudad, nueva gente, nuevo clima, una cultura un poco distinta. Al final sigue siendo nuestro país, pero la gente cambia, ustedes saben, de una región a otra. Y Dios nos ha sostenido en este tiempo porque ha cambiado nuestra situación de servicio, de familia, económica. Muchas cosas son diferentes, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y todas las cosas pueden ser inestables, tormentas se pueden levantar, pero hay alguien que siempre puede ser un lugar firme a donde volver y a quien regresar con nuestras necesidades en todo tiempo, y ese es Dios. Y hay 4 anclas que nos da para enfrentar las pruebas. La primera. Y la primera es, mira el verso 35. ¿Qué fue lo que les dijo? Otra vez, ¿cómo dice que les dijo? Pasemos al otro lado. ¿Sabes qué es esto? Su palabra. Él les dijo, pasemos al otro lado. No les dijo, ahoguémonos en el mar de Galilea. Su palabra fue llegar al otro lado. No les dijo, intentemos llegar al otro lado. Les dijo, pasemos al otro lado. Su promesa fue que llegarían a su destino. Esa fue la palabra que Dios le dio. No les prometió un viaje fácil, no les prometió un viaje sin problemas, pero sí les prometió una llegada segura. Dios no nos ha prometido una travesía tranquila, pero sí una llegada segura. En el tiempo en el que tú y yo nos encontremos, podemos saber que Él está con nosotros, que Él nos ha dado esta promesa. Y hay muchas palabras en la Biblia, porque tú sabes, ¿dónde vamos a escuchar lo que Jesús habló para nuestras vidas? ¿Dónde vamos a tener acceso a su palabra y a sus promesas? Si quieres, también es con P, promesas, entonces su primer ancla puede ser palabra o promesas. Al final es lo que Él ha dicho. ¿Y dónde vamos a encontrar sus promesas, familia? En su palabra, en la Biblia. Y la Biblia, la palabra de Dios, está llena de esas promesas donde nos podemos aferrar. Una de las que a mí más me consuelan y me llenan de gozo, a mí y a la gente que Dios me permite servir, es Romanos 8:28. Tú sabes lo que dice. Y sabemos, certeza, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si tú eres un llamado de Dios, Él tiene un propósito, y ese propósito es que todas las cosas sean para tu bien. Si tú le amas a Él, es porque Él te amó primero. Por eso me gusta decir que los llamados, ¿quiénes son los llamados? Pues los ya amados, ¿no? Esos somos, me encanta. Que nunca me habían hecho así en una prédica. Qué bonito.
Hay que venir más seguido a Costa Rica, mi amor. Qué lindos. Cosis. Una iglesia tan bella, caramba. Entonces sí, los llamados son los ya amados. ¿Cómo es? Ok. Y otra vez, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, todas las cosas ayudan a bien. Esta palabra es algo en lo que tú y yo podemos anclar nuestra vida. Para aquellos que le amamos, para aquellos que hemos sido amados por Él. Pero ¿qué me dices también de otros textos? Quizá como Jeremías 29:11, que nos dice, del 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Me invocarán, vendrán, orarán a mí y yo los escucharé. Y me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Esto es Jeremías 29:11 al 13. Es un texto hermoso que nos da promesas, que si le buscamos, le vamos a encontrar, que si le invocamos, Él nos va a escuchar, que si le buscamos de todo nuestro corazón, Él va a responder, que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, que Él quiere cumplir su propósito y darnos ese fin que esperamos. Y el fin que espera un hijo de Dios es la gloria de Dios, porque entendemos que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, que fuimos creados para Él, que Él es el propósito y la razón de todo lo que hacemos y de todo lo que somos, porque Romanos 11:36 nos dice que todo es de Él, por Él y para Él. Una iglesia sana, una iglesia enfocada en Cristo entiende eso, que el propósito de todo es la gloria de Dios. ¿No? Lamentablemente a veces en las iglesias se predica más bien Soberbios 11:36. Todo es de mí, por mí, para mí me es la gloria, ¿no? Pero eso está muy lejos del propósito por el cual fuimos creados. Así es que su palabra nos deja ver estas verdades. Y por supuesto, estos son algunos textos de un montón de pasajes y textos y promesas que tenemos en la Escritura. Verdades y promesas a las cuales hacemos bien estar atentos. Que necesitamos ir y considerar esas preciosas y grandísimas promesas que tenemos cada día mientras abrimos la Escritura. No esperando solamente pues que nos den una enseñanza dominical, el pastor estudia, nos comparte la palabra y eso fue mi dosis semanal, sino cada día es necesario alimentarnos. Usted no come nada más una vez a la semana, ¿verdad? Los que tienen la bendición de poder comer 3 veces al día, a veces otros tienen más bendición que eso, y 3, 4, 5, y aquí nos han traído con buena comida. Y eso es bueno. Y es bueno comer bien, y es bueno comer diario, y es necesario, no solo bueno, sino necesario. Así la palabra de Dios alimenta el alma, la leche espiritual no adulterada que nos trae crecimiento para salvación. Primera ancla, entonces, o primer ancla sería, ¿qué dijimos? Su palabra. Él dijo, pasemos al otro lado. Pero lo segundo, observemos en el texto una pregunta muy sencilla. Vayan a la respuesta más básica de lo que voy a preguntar. En este relato, en este texto, ¿dónde estaba Jesús en la tormenta? Ojo, no qué estaba haciendo, ni dónde estaba haciendo lo que estaba haciendo. Simplemente, ¿en dónde se encontraba? ¿Dónde estaba Jesús? En la barca, ¿ok? Es la respuesta más sencilla, en la popa específicamente, pero al final la popa está en la... Pues es con P, mira, la popa. En la barca. Jesús estaba con ellos. Jesús estaba ahí. Y ellos ya habían visto su poder y autoridad durante 4 capítulos de Marcos, porque Marcos 4 está después del 1, 2 y 3. Entonces ya pasaron 3 capítulos de poder, de milagros, de sanidades, y sabían que Jesús era poderoso, y ahora están viendo que Jesús está en la barca, y me gusta eso. Ese Jesús poderoso que han visto actuar y que hemos visto actuar, la Biblia dice que Él está con nosotros. Su segunda ancla, su presencia con nosotros. Lo primero, su palabra. Lo segundo, su presencia. Él está ahí. No puede haber nada que se compare al increíble privilegio de pensar que ese Dios creador todopoderoso está con nosotros en nuestra barca. Me encanta esta canción de Marcos Vidal que dice:
Feliz contemplo que estás en mi barca. Es una frase que utiliza en una canción. Mi papá decía, feliz contento que estás en mi barca. Pues también estoy feliz y contento, pero la canción dice, feliz contemplo tu presencia en mi barca. Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿te acuerdas? Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque la tierra sea removida. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Él es nuestro pronto, con P, auxilio. Y esto significa que Él está siempre cerca de nosotros. Él está ahí. Está contigo, está conmigo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el verso 36, estamos en Marcos 4, dice que había otras barcas. ¿Ok? Dice, despidieron a la multitud, le tomaron en la barca y había también con él otras barcas. Pero en esas otras barcas estaba Jesús. No. Había una barca en donde estaba Jesús y esa era la barca de los discípulos. Esto es muy bello porque bien podríamos nosotros buscar salvarnos en otras barcas, buscar subirnos a otras barcas, pero solamente hay una barca en donde podemos tener esa bendición de la presencia y el cuidado de Jesús. Es la barca de su presencia, es la barca de su gracia, es la barca de su evangelio. ¿Te has subido a la barca de la fe? Es la única barca en donde vas a poder estar seguro de llegar al otro lado. La barca de la seguridad económica, la barca de la estabilidad financiera o de salud o emocional, fuera del evangelio, fuera de la presencia de Jesús, son barcas que están destinadas a naufragar, familia. Es solamente la barca de la fe, es solamente la barca del evangelio, es solamente la barca de la gracia, la barca en donde está su presencia, porque Él está ahí. Eso es lo que hace toda la diferencia. ¿Por qué es que tú y yo estamos tan seguros de quiénes somos, de lo que hacemos, de dónde venimos, a dónde vamos? Porque Él es quien nos da identidad, porque Él es quien nos ha hecho hijos suyos, Él es quien nos ha salvado, Él es quien nos alimenta, Él es quien nos consuela, Él es quien nos habla. Es por Él. Si Él no está en la barca, estamos más perdidos que los hijos de la Llorona. Tenemos la certeza de su presencia, amén. Tenemos la certeza de su presencia. Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa que Él a través de su Espíritu Santo nos acompaña. Y dime si no, en estos 10 años has podido ver su presencia manifestarse en esta iglesia. O el tiempo que sea que tú tengas. Como comunidad, como familia, su presencia ha estado con ustedes. Hasta aquí el Señor les ha ayudado. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo hoy suceder en esta iglesia. Por eso Él les ha inspirado a componer canciones que le exaltan. Por eso hay comunidad, por eso hay amistad, por eso hay crecimiento, por eso hay bendición, por eso hay fruto. Porque Él ha estado con ustedes en la barca. Porque Él está aquí en la barca de Semilla, Costa Rica. Él está aquí. Y a veces parece que está dormido, pero Él se está moviendo y Él está haciendo algo. Y Él está siempre atento a la oración y a la petición de sus hijos. Así es que tenemos su palabra en la travesía. ¿Qué más tenemos? Su presencia. Pero número 3, ahora sí te voy a preguntar, ¿qué estaba haciendo Jesús en medio de la tormenta? Dormido. ¿Sabes de qué me habla eso? De estar en paz. Tercer ancla, su paz, la paz de Dios, la paz que tenía Jesús, dice el verso 38, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y es así, o sea, dormir es una señal de no tener preocupación. La gente le da insomnio por un montón de cosas. Tú sabes, no puedes dormir porque te da ansiedad pensar en lo que va a venir, en lo que está pasando. Y las cosas que nos quitan el sueño, pues seguramente son importantes, pero si había alguien que tenía razones para tener insomnio era Jesús. O sea, nada más piensa, en ese momento hay un complot en contra suya para tomar su vida, aprenderlo y torturarlo, porque los religiosos de su época lo veían como una amenaza para su reino. Y ellos
están persiguiéndole y él sabe que hay gente que lo quiere matar. Yo no sé tú, pero si yo supiera que hay gente que quiere asesinarme, no dormiría tan tranquilo, ¿sabes? O sea, tendría un poco de insomnio. Y no solo eso, de pronto pensar, abrir los ojos y ver a los discípulos que escogiste y pensar que estos son los cuates con los que vas a tener que expandir tu reino y predicar el evangelio a todo el mundo, estos cuates yo no descansaba. O sea, entre muchas otras cosas, imagínate todas las necesidades, todos los enfermos, toda la gente que sabes que necesita ayuda. Quizá eso podría darte suficiente inquietud y ansiedad para no dormir. Pero Jesús estaba dormido en la popa. Así. Porque Él está en perfecta paz. Y lo único que le despierta, familia, es una cosa: el clamor de sus discípulos. El clamor de sus discípulos. Cuando ellos van a Él y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y claman a Él. Tú sabes, la palabra de Dios nos da el teléfono de Dios, ¿no? 333, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y ellos, este clamor lo levantan: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Siendo que Él está en completa paz, ellos están estresados. Y es como aquella mamá que duerme profundamente y podría haber ruido alrededor, pero hay una cosa que es lo que la despierta en realidad, cuando su niño llora y ve que necesita. Y así el Señor nos dice: clama a mí, yo te responderé. Cuando clamamos, Él responde y se levanta, dice el verso 39, reprende al mar y dice: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Un cambio radical en las circunstancias. Después de una terrible tormenta, viene el clamor y de pronto hay una paz completa. ¿Te fijas? Hay una terrible tormenta, los discípulos están desesperados, claman a Él, el Señor se despierta, calma la tormenta y hay un cambio radical, hay una paz total. ¿Sabes a qué me recuerda? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra nos dice: no te afanes por nada, ora por todo. Pero nosotros nos afanamos por todo y oramos por nada. Tenemos que ajustar un poquito las cosas. Y me encanta saber eso. Dios ha prometido darme su paz cuando yo clamo a Él en medio de mi tormenta. La paz de Dios, la paz de Dios. Piensa en esto, la paz de Dios. ¿Cómo crees tú que es la paz de Dios? ¿Crees que Dios está estresado por algo en su trono en este momento? Imagínate Dios diciendo: despidieron a Raulito y ahora ¿cómo le voy a proveer para el sustento? ¿No? O el gobierno de izquierda está ganando en México y ahora ¿cómo le voy a hacer para establecer mi reino en ese país? ¿Te imaginas a Dios estresado? Dios está en perfecta paz, pues Él es soberano y tiene control de todo. Él no está preocupado por la economía. Él tiene perfecta paz todo el tiempo y esa es la paz que Él ha prometido darnos cuando nosotros traemos nuestras peticiones delante de Él. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Tu corazón puede tener paz en medio de la tormenta, porque es ahí, en el corazón, donde se levantan las tormentas muchas veces. Las emociones se levantan y la ansiedad y el temor pero en el corazón es donde el Señor puede hacer callar la tormenta. En los pensamientos a veces hacen mucho ruido, a veces son una tormenta en donde sientes que te ahogas, pero el Señor puede guardar tu corazón y tus pensamientos con su paz que sobrepasa todo entendimiento después de haber venido a Él y derramado mi necesidad y mi oración delante de Él. Él puede decir: calla, enmudece a esos pensamientos que no tienen lugar en tu vida.
Él puede decir, calla, enmudece. Y así cesó el viento, verso 39. Se hizo grande bonanza, el viento le obedeció. Verso 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿No? Si yo hubiera sido uno de los discípulos, hubiera respondido, ¿por qué tengo miedo? Ay, Señor, pues ¿no viste chico tormentón que casi nos suicida? ¿No? O sea, es evidente, tenían una razón para tener temor. Pero el Señor Jesús relaciona su temor con su falta ¿de qué? De fe. Y fe es confianza. Cuando la Biblia me habla de fe, es esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, y que estoy confiando de todo corazón en aquello donde deposito mi fe, que va a suceder, que es verdad, que es digno de mi confianza total. Esa es la idea de fe. Por eso depositamos nuestra fe en Jesús. Hemos confiado en Él para salvación. Creemos que Él puede intervenir en nuestra necesidad. Eso es fe. Y nuestra fe a veces está puesta en un montón de cosas. Otra vez, tu fe puede estar en tu estabilidad financiera o de salud, o tu fe puede estar en que las cosas van bien, en un mejor trabajo, en qué sé yo, en tener bebés, pero Dios nos muestra que el único digno de nuestra fe y confianza es Él. Y a veces, por no tener nuestra fe puesta en Él y tenerla en otro lugar, viene el temor, viene la ansiedad, viene todo este torbellino de circunstancias que nos hacen actuar como si no conociéramos la verdad. Y el Señor nos tiene que decir, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu fe? No tienes tu fe puesta donde debería estar. ¿Sabes que yo estoy en control? ¿Sabes que yo estoy en tu barca? ¿Sabes que mi paz está disponible? ¿Sabes que mi palabra se ha dicho y yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme? Lo que he dicho se hará. Y entonces viene la cuarta ancla, que dijimos que estaba su palabra, ¿su qué? Su presencia, ¿qué más? Su paz y finalmente su propósito. Porque mira lo que sucede y mira la reacción de los discípulos ante lo que acaban de ver. Porque Jesús dijo al mar, calla, enmudece, y al momento se hizo grande bonanza. En el verso 40, y dice el verso 41 que ellos temieron con gran temor. O sea, estaban bien friqueados en el griego. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No? O sea, yo leo este texto y no me los imagino como, ¿y quién es este? ¿No? Yo me lo imagino como, ¿quién es este? Porque hay una gran diferencia entre, ¿y esto quién es? ¿No? Y decir, ¿quién es este? ¿Sabes? O sea, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que es diferente a todos, que no hay otro como él? Y sabes que tiene un paralelo tremendo con el Salmo 89, que yo pienso que estaba en la mente de los discípulos que conocían los salmos. El Salmo 89:8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Te fijas? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmos 89, versos 8 y 9. ¿Te fijas el paralelo? O sea, ¿este hombre quién es? O sea, solamente Dios tendría poder sobre las tormentas. Solamente Él sosiega el estruendo de los mares. Y sabes, a través de esta prueba, ellos se dieron cuenta que creían haberle conocido, pero ahora en realidad le estaban conociendo como quien Él es. Otra vez, le habían visto actuar en terceros, pero en esta ocasión llegó el momento de verle actuar en sus propias vidas, en su propia necesidad, de tal manera que dicen, órale, como decimos en México. ¿No se dice así acá? Órale. ¿Se entiende? Ah, bueno, menos mal. Órale, o cámara. ¿Quién es este? ¿Quién es este cuate? ¿No?
No se dice aquí, sí aquí, ¿verdad? Pero se entiende. Este mae. Y ¿sabes? Su propósito es lo principal en medio de la tormenta. Que Él cumpla su propósito en tu vida, y ese propósito tiene que ver con que puedas conocer de una manera personal, individual, cercana a ese Dios poderoso que puede transformar vidas, que puede salvarte de la más complicada situación, y sobre todo que ya lo hizo al rescatarte de la condenación eterna y darte vida por gracia para su gloria. Ellos ya lo habían visto antes, pero ahora lo ven en su propia vida. ¿Recuerdas a Job? Job, todo lo que sufrió perdiendo sus bienes, sus hijos, su salud. Para colmo, su esposa le dice: después de todo lo que estás viviendo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Qué mujer de Dios, ¿verdad? Es una verdadera ayuda idónea. Y Santiago dice de Job: habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y podríamos pensar que Santiago dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo, hablando de Job, porque al final, en el capítulo 42, le devolvió el doble de lo que tenía, le dio 10 hijos, nietos, bisnietos, y claro, todo eso es una muestra de la misericordia del Señor con Job. No tendría por qué hacerlo. Pero Dios no se queda con nada y se goza en bendecir. Pero pienso que la compasión y misericordia de Dios con Job fue el permitirle a Job darse cuenta de su condición y darse cuenta de que él realmente creía que conocía a Dios, pero aún no le había visto de una forma tan gloriosa y de una forma personal. Porque hay gente que cree, gente que no cree y gente que cree que cree. Ahí tienes que pensar dónde te encuentras tú. Pero en este caso él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y no me importa la sarna, y he llorado, he perdido, hay dolor, hay temor, pero mis ojos te ven, te conozco. Y puedo ver que eres más soberano de lo que pensaba, puedo verte más grande, más eterno, más poderoso, puedo conocerte más y quiero conocerte más. Esa es la misericordia de Dios, concederle a una persona conocer a Dios de una manera especial. Entonces, ¿quieres ver a Jesús? ¿Quieres ver a Jesús? Puede ser que tu pérdida, que tu dolor sean el medio que Dios está utilizando para que puedas verle más claramente. Que como los discípulos, en medio de la tormenta puedas decir: ¿quién eres? ¿Quién como tú? Y en medio de muchas dudas, de temor, de dolor, puedas ver a Jesús revelándose a tu vida claramente. Ese es el propósito de Dios en medio de la prueba, que le puedas conocer de una manera especial. Y eso es un ancla que nos sostiene en medio de cualquier circunstancia. Saber que Dios está cumpliendo su propósito en medio de tu prueba, en medio de tu tormenta. Entonces tenemos 4 anclas, ¿verdad? Su palabra o su promesa. ¿Qué más? Su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, ¿verdad? Salmo 23, su presencia. ¿Qué más? Su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón. Y finalmente, su propósito, que es que yo pueda tener un encuentro personal, real y profundo con Él. Y finalmente vamos a leer Marcos 4:42. No, ¿cómo no? Sí. Bueno, es el 5:1, pero pues la división de capítulos y versículos la puso alguien más. Para mí es el 42. Es parte de lo mismo. No, el 5:1. Vinieron, ¿qué dice? ¿Vinieron qué? Al otro lado del mar. ¿Qué pasó, familia? Se cumplió la palabra. Se cumplió su promesa. Dios cumple su promesa. Dios cumple su palabra. Su presencia estuvo con ellos. Conocieron su paz de una forma única. Y su propósito
se cumplió en los discípulos. Y en eso podemos descansar. ¿Y sabes qué? Aun si este otro lado del mar no fuera a ser salvados de la prueba, sabemos que ese otro lado del mar será su presencia. Y nuestra esperanza está en eso, en estar ante Él, adorándole, cantándole, confesándole como Rey y Señor, uniéndonos a multitudes de redimidos y de ángeles, reconociendo que todo es de Él, que todo es por Él, que todo es para Él, adorándole y exaltándole. Porque Él lo ha prometido. En la casa del Señor moraré por largos días. En su presencia estaremos gozando de el gozo de estar delante de Él. Su palabra, su presencia, su paz, su propósito. Y todo esto es debido a su gran poder, ¿verdad? Voy a hacer un ancla extra ahí para que lo tengas. Pues porque sí, ¿no? Así es que oramos que el Señor nos permita aferrarnos a esto. No sé en qué punto estés, no sé cuál sea tu historia, no sé cuál sea el momento. Sé que hoy celebran 10 años y sé que es evidente que su palabra les ha sostenido, que su paz ha estado disponible, la presencia de Dios les ha acompañado innegablemente y el propósito de Dios se está cumpliendo en y a través de Semilla Costa Rica. Y es un gozo ver que todo eso es resultado de esa gracia, de nuestro gran Dios, de nuestro Padre, bendito por los siglos. ¿Oramos? Señor, gracias por el privilegio de abrir la Biblia, de meditar en estos principios, en estas anclas fundamentales, sabiendo que en la travesía durante 10 años hemos comprobado que esto es verdad, y no solo como iglesia, sino como familias y aún como hijos tuyos, en lo individual, en las pruebas personales. Tú has sido fiel, Señor, y nos has acompañado y hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque podemos ver a través de tu palabra la verdad, podemos ver que tú estás presente, que tú nos amas. Y gracias, Señor, porque nos permites a mi familia y a mí venir en este día especial, escuchar estas canciones, unirnos y levantar nuestras voces junto con nuestros hermanos para celebrar tu gracia y tu amor. Te ruego, Señor, que aquellos que hoy vengan con una necesidad especial de consuelo, de confort, de un abrazo celestial, puedan recibir de ti lo que solo tú puedes darles, y estas anclas les fortalezcan y les permitan mantener sus ojos puestos en ti. Gracias, Señor. Gracias por la libertad de abrir la Escritura, de meditar en esto juntos. Gracias porque hemos sido recibidos como familia también, mi esposa, mi hijo y yo, por una iglesia tan bella que nos ha acogido, Señor, que nos ha bendecido, que nos ha servido, que nos ha hospedado. En todo eso te doy muchas gracias y te ruego que tú les bendigas y multipliques tu bendición mucho más sobre esta iglesia preciosa, Señor, y sigas expandiendo tu reino en Costa Rica, Señor, que muchos más puedan conocer la verdad de tu evangelio, la verdad de tu palabra, que seas tú, Señor, quien traiga muchos más a tus pies para conocerte, sabiendo que tú añades cada día a tu iglesia los que han de ser salvos, mientras nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto siga siendo para tu gloria y para tu honra, y así te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús, y juntos decimos amén.